Clase número 11, módulo de dirección con Alberto Enríquez. Hoy vamos a trabajar con el análisis cuadridimensional del personaje para la construcción de cada uno de ellos. En principio tenemos acá migrado en el WhatsApp, tenemos el aspecto físico, perdón, disculpa, Salud. el aspecto físico, el aspecto social. Vamos primero con esos dos. Ok, entonces, vamos. En el aspecto físico tenemos, el primer punto se refiere a la raza, sexo y edad. Es decir, que hay que tener muy claro estos aspectos con relación a el trabajo de la construcción y el análisis desde el punto de vista físico, porque bueno, evidentemente es decisivo todo lo que tiene que ver con la raza del personaje, con el sexo del personaje y con la edad del personaje. Son tres cosas que parecen ser muy obvias, pero que evidentemente le dan un valor bien concreto a el ítem como tal de qué es lo que el personaje de una vez muestra. Bueno, es un niño afrodescendiente y me sacó. Ok, Te sacó, pero ya volviste. Sí. ¿Cómo vas a hacer entonces? ¿No? ¿Cómo vas a hacer con relación a eso? Si eso te va a servir de manera real o figurada. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo siendo un actor de 30 años, fui escogido por un director para interpretar a un rey que tenía 60. Pero el director en su propuesta me baja la edad a mí y le baja la edad a la reina. A los actores le baja la edad para poder conciliar y entonces poder justificar el hecho de tener una propuesta de un Hamlet con un rey Claudio más joven, según los intereses que tenía el director. O sea que el director puede jugar con eso. El director puede decir, bueno, es que lo que pasa es que en mi propuesta hay una razón de lo multirracial. Entonces, justamente, por ejemplo, en el caso de Peter Brook, que es un director contemporáneo, exponente de la tendencia del espacio vacío, Peter Brook hace un Hamlet y el Hamlet lo interpreta un actor jamaiquino afrodescendiente. Que tiene un inglés completamente distante del de Inglaterra. Entonces, eso en principio puede ser perturbador. La gente, ese tipo de salidas controversiales las critica muchísimo. El Hamlet que yo hice, el actor que hacía Hamlet tenía acento portugués porque era brasilero, es brasilero. Y eso, por un lado, desató críticas inmensas, porque la gente decía que era horrible escuchar un Hamlet con acento portugués. Y si tú te pones a ver, o sea, perdóname, pero Hamlet ni siquiera habla en español. Exacto. O sea, Shakespeare lo escribió en inglés, pero realmente, si te pones a ver, es un danés. Debería hablar en danés. Entonces, debería hablar, exacto. Entonces, claro, Exacto.
La gente siempre le busca las 5 patas al gato porque, bueno, porque hay un factor de multiplicidad con relación a ese tipo de asuntos. O sea, cuando tú vas a ver Romeo y Julieta en Inglaterra, Romeo y Julieta está hecho en inglés, pero son italianos, viven en Verona. Claro. Entonces, ¿de qué hablas? Exacto. Bien, bueno, Claro. rasgos físicos como la altura, el peso, la contextura. Esta lámpara me va a volver loco. Se me prende y se me apaga cada 5 segundos. El color del cabello, los ojos, la piel, los rasgos fisonómicos, o sea, detallar el rostro, si el rostro tiene alguna seña en particular, si es ovalado, si es un rostro redondo, anguloso, etcétera, etcétera. Si tiene algún defecto o anormalidad, eso es importante también para la definición de un aspecto físico. Ese aspecto físico puede incluso, de alguna manera, desarrollar otro aspecto. O sea, por el hecho de que yo tengo una deformidad, entonces hay un problema desde el aspecto psicológico que arrojar. Tú puedes determinar, por ejemplo, yo vi una obra de teatro de Brecht en donde el director decidió que todos los personajes tenían una anormalidad. Entonces había gente que tenía un bracito más chiquito, había gente que tenía un pie más chiquito, había gente que tenía como solo un ojo. Fue una estampa que el director quiso colocar porque era era un momento de posguerra. Entonces la estilística y la propuesta decía que era una humanidad mutilada, una humanidad truncada. Son decisiones que se pueden tomar desde ese punto. Si tiene algún defecto o, perdón, ¿cómo es su voz? La voz es física. La gente cree que no, pero la voz es física, porque la voz está dentro del cuerpo. Es un aspecto que también se toma en cuenta como los brazos. Bueno, la voz hay que ver en definir cuál es la intensidad, el timbre, el tono, la altura que tiene, si tiene alguna característica especial, si está ocasionada por qué. O sea, si pensar en la característica con relación a la voz de ese personaje, que no pase desapercibido, que no sea un detalle, claro, un detalle que se dé por sentado, sino que al actor hay que decirle, ok, vamos a tomar entonces la decisión de cómo vas a trabajar la voz para este personaje, qué es lo que yo necesito, qué es lo que yo quiero, en concordancia con el conjunto, y ver entonces qué pasa con ese asunto. Incluso la voz a veces puede llegar a ser protagonista de alguna situación, porque depende de la voz, la percepción del público o de la persona que está del otro lado, sea público o sea lo que sea, en el día a día también la voz puede llegar a ser protagonista. Fíjate el caso de Luis Vicente León, o sea, que te habla así, todo es, hola, ¿cómo estás? Y el tipo del otro lado es otra cosa, ¿no? Sí. O sea, bueno. Sí, totalmente. Ok, prosigo. Por ejemplo, el estado de salud en que se encuentra el personaje, si tiene alguna enfermedad grave o si la ha tenido, y si esta enfermedad ha dejado alguna consecuencia. Eso particulariza muchísimo, porque de alguna u otra manera tienes como un matiz que puedes tomar, ¿ves? O sea, si nosotros no tuviésemos la referencia, volviendo al caso de Solo con Mami, que fue una obra tan especial para ambos, para ti como espectador, y para mí es dentro de mis obras es una de las favoritas.
Si Desiree no hubiese tenido claro actoralmente la enfermedad y lo que producía esa enfermedad, no hubiese tenido el dibujo desde el punto de vista físico que tenía ese personaje. Ese personaje tenía una cuestión en los hombros, tenía una cuestión de estómago, porque a ella le dolía mucho el estómago, la boca del estómago siempre le dolía muchísimo. Y en mi caso, yo trabajé mucho con un peso aquí en la espalda, con algo que me bajaba la corporalidad, porque tenía el peso de vivir, era como si yo tenía montada a la madre encima, ¿ves? Y eso desde el punto de vista de conectarse con esa imagen hace que el trabajo del actor tenga una base muchísimo más sólida. Por ejemplo, lo que acabo de decir, pues entonces tú puedes definir cómo camina el personaje, cuál es su postura normal, si tiene algún gesto o tiene algún tic, ¿no? Alguna maña, alguna cosa que lo identifique. El asunto del vestuario es importante dentro del aspecto físico. Cómo se viste habitualmente el personaje. Eso es importantísimo. La vestimenta, el vestuario es clave, totalmente clave. No es lo mismo que tú actúes con una prenda de vestir ligera que con una prenda de vestir pesada. No es lo mismo. No es lo mismo tu manga corta que mi manga larga. Lo que me da a mí corporalmente tener la manga larga puesta. Lo que me da cuando me pongo un pantalón jean o que tenga el pijama puesto. O que esté despeinado o que esté peinado. Eso de alguna manera, eso genera un estado en el actor. Y entonces, si genera un estado en el actor, evidentemente, la manera de vestir va a suscitar una postura particular con respecto al personaje. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Por eso es que a veces los directores le piden les piden al actor que por favor se vista, aunque sea con una ropa de ensayo para su personaje. Que utilice, o sea, si estás haciendo un personaje de una mujer muy elegante, bueno, ensaya en taconada. O sea, no es lo mismo que ensayes en taconada que ensayes en cholas o que ensayes con un zapato de goma. Claro. Te da otra cosa. No es lo mismo que yo me ponga un zapato de goma que me ponga un zapato de vestir, un zapato de suela dura. Claro. O que actúe descalzo. Son cosas totalmente distintas que inciden en la relación proxemática. O sea, la relación proxemática es como el cuerpo del actor se aproxima al otro actor e incluso al escenario. Esa es como la ley de la proxemia. ¿Ok? Luego está entonces el aspecto social, que a mí me gusta siempre ver el aspecto social primero que el aspecto psicológico, porque pienso que el aspecto social, y tanto el aspecto social como el aspecto físico, son causantes y son disparadores de un aspecto posible psicológico. ¿Ok? Ok. Entonces, ya va. Dame un segundo para buscar aquí. No me lo consigue por aquí, pero bueno, no importa. Déjame proseguir entonces. Entonces, con respecto al aspecto social, tenemos, número 1, la nacionalidad. La nacionalidad
define muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque hasta a través de un estudio social de la nacionalidad, tú puedes hallar elementos para tu personaje. Si tú sabes que tu personaje es de origen alemán, tú no puedes, tú tienes que borrar de alguna manera tu herencia latinoamericana que se expresa en tu corporalidad, se expresa en el desenfado que tiene el latinoamericano, se expresa en los desbloqueos incluso que existen en un cuerpo de un latino con relación a un cuerpo de un europeo. No es lo mismo. Cuando tú pones a un actor a hacer ejes corporales y te consigues con un actor latinoamericano, posiblemente el latinoamericano trabaje su eje de cadera muchísimo mejor o con muchísima más soltura que un actor europeo o incluso un actor norteamericano. ¿Sabes esa cosa de eso que nosotros decimos normalmente con la gente que de repente no baila salsa? Que tú dices, tienes pie cuadrado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay una cosa en la corporalidad que tiene de alguna manera que ver con los enlaces del sitio de donde vengas, ¿no? Ok. Yo, por ejemplo, yo siempre digo que gracias a Dios, ahí mi mamá se metió con el italiano, porque si no, todos hubiésemos ido pata cuadrada, ¿no? Y ya yo por lo menos en mi corporalidad, yo soy bastante tiesito, y esa cosa tiesa que yo tengo, eso viene por el lado europeo. Cuando yo me logro soltar y logro tener un movimiento muchísimo más, entonces ahí reina el lado americano, ¿no? Latinoamericano. Entonces la nacionalidad es importante porque tú sí sabes de dónde es tu personaje, tú puedes entonces tomar ciertas decisiones con relación a cómo se comporta. También, perdón, el camión. También en qué país vive. ¿Por qué? Porque tú puedes ser muy latinoamericano, pero si tienes 20 años viviendo en un país, pues eso de alguna manera te absorbe y tienes que entonces tener claro ese asunto. A mí me sorprende mucho, nosotros los actores somos propensos a que nos absorba el país en el que estemos viviendo. ¿Ves? Yo, por ejemplo, yo vengo de un país llamado Maracaibo y he sido absorbido por Venezuela. Entonces aquí en Caracas yo tengo ya aproximadamente 30 años y mis amigos maracuchos se arrechan escucharme cuando hablo porque dicen, o sea, él es caraqueño, qué fastidio, ¿vale? ¿Qué te pasó? Sí. Y hay mucha gente que tiene oído muy fino que dice, pero es que el que no se dé cuenta de que Mario es de Maracaibo es porque está loco. Porque yo le siento perfectamente el sonsonete maracucho. Hay gente que no, hay gente que no se ha dado cuenta nunca. Hay gente que dice, tú eres maracucho. ¿Qué? No te lo puedo creer. Entonces, bueno, ahí también es cuestiones del desarrollo del oído. Yo identifico a los maracuchos porque yo soy maracucho. Entonces, claro, yo a veces escucho a alguien que dice algo y yo le digo, tú no eres de aquí de Caracas, ¿verdad? No. ¿De dónde eres tú? De Cabimas. Ah, ok.
¿Ves? Ese tipo de cosas. O A mí me cuando, pasa cuando regaño a los empleados, cuando ando arrecho, que ve, ¡ah, mira, es que me provoca! Entonces, ellos dicen que cuando yo hablo maracucho, ellos se asustan, porque dicen que cuando a mí se me sale más que todo cuando claro, me molesto, pues. O claro, sea, porque es que lo que pasa es que los lenguajes, esos son, o sea, las cosas que son vernáculas, ¿verdad? Como por ejemplo, ujú, lo que uno aprendió a hablar, cuando uno está en emociones ujú. muy fuertes, te conectas con eso. ¿Ves? Y con mi socio tengo problemas porque a veces le digo, mira, que esa remardita. Entonces él, no digas remaldición, que no sé qué vaina. Ven esa palabra como que la estás diciendo de tus entrañas, de la verdadera. O sea, Sí. yo no sé, yo eso a veces lo lanzo cuando estoy molesto y no soy textual en ese, literal en eso, pues simplemente malas costumbres mías. Pero bueno, Cuánto tiempo tienes tú aquí en Caracas? 20 años, Ok. O sea que tú llegaste en el 20 2001. años. En el 2001. No, perdón, en el 2000. Yo llegué en el 2000, más o menos. Ah, Ajá, sí. yo este Sí. año, en septiembre, cumplo 30 años. Yo llegué en Imagínate. 1991, tenía 20 años. 20 años tenía. No, imagínate, en el 91 estaba yo en Los Robles y después me fui a la URU. Yo hice psicología en la URU. Bueno, yo estudié el primer semestre de ingeniería en computación en la URU. Lo que pasa es que a mí me rasparon Imagínate. matemáticas. El primer examen me lo rasparon con 0,2 y el segundo parcial me lo rasparon con 0,1 y yo invité a mis amigos a la casa, al porche de la casa, para explicarle límites y derivadas. Imagínate tú qué fuerte era mi bloqueo, que con todo y que yo dominaba, cuando iba y hacía el examen, los problemas me salían mal. Y bueno, yo en diciembre, Qué bueno. yo comencé el semestre en septiembre y en diciembre no fui más para la universidad. Después del segundo parcial, además yo venía de ser el mejor bachiller en ciencias en mi colegio. Entonces era una cosa Imagínate tú. así como muy fuerte de que rasparon a Sudano, ¿viste? Entonces, claro, Imagínate tú. yo me salí en diciembre, eso fue en el 88, 89, ¿sabes? Yo me gradué en el 88 y en el 88 entré a la universidad ahí mismo. Yo tenía 17 cuando entré a la universidad. Imagínate. Eh, y, y ese mismo diciembre me fui y entonces, claro, en el 89 fue cuando tuve que volver a presentar la prueba de actitud académica y en el 90 pude volver a hacer la preinscripción nacional y me salió el listado para estudiar aquí en el 91. Fue todo un proceso. Y Imagínate. ya yo había salido, fíjate que incluso había salido en el primer listado para estudiar comunicación social en la Universidad del Zulia. Lo que pasa es que mi papá se sentó a hablar conmigo y me dijo, te vas a morir de hambre de periodista. Tú tienes que estudiar una cosa así, tú eres muy inteligente. Tienes que estudiar como ingeniería o algo así. Además, tú no fuiste el mejor bachiller en ciencia. Yo le dije, sí, papá, pero a mí no, yo me metí en ciencias porque ahí estaban todos mis amigos, pero a mí me gustan las materias humanísticas. ¿Qué humanística? Me dijo. Imagínate. Entonces yo le dije, bueno, me voy a meter. Imagínate, lo mío fue peor. Lo mío fue peor porque terminé en Los Robles. Los Robles es un colegio de Opus Dei, como lo es Los Arcos en Caracas. Estudié desde primer grado hasta quinto año en el Opus Dei, o sea, en Los Robles toda mi vida. Y cuando salí, que salí del bachiller, mi objetivo era
o irme a estudiar actuación en Estados Unidos y artes y estas cosas, o venirme a Caracas a eso en la central. Y mi papá me dijo que eso era carrera de marico, Bueno, que yo tenía a que mí, a como mí no yo me, a mí iba... no me dijo exactamente eso, pero sí me dijo que me iba a morir de hambre y todo eso. Y bueno, de hecho, cuando yo me salí de la universidad, él me dijo, haz con tu vida lo que te dé la gana. Y yo había cumplido 18 años y yo me vine para acá. Pero bueno, sigamos, Claro. sigamos con el asunto Ajá. de en qué país vives, en qué estrato social, a qué estrato social perteneces. Lo del estrato social a mí siempre me ha parecido, me ha llamado mucho la atención, porque un actor que venga de un estrato social alto aprende a hablar de una manera muy distinta a un personaje de estrato social bajo. Entonces a mí eso siempre me ha chocado muchísimo. En estos días vi una función Ok. de a 2.50 la Cuba Libre, que son un pocotón de putas mal habladas, y Sí, había... claro, ahí está mi comadre, ahí está Ana Beatriz. ¿Cuál comadre? Ana Beatriz Osorio, está en Colombia ahorita, en Bogotá. Ah, ella hace... ¿Cuál personaje? La, coño, ella se llama, dime los nombres que no me acuerdo. Bueno, Este, está la Caimana, que es la dueña del no, bar. Está no, la huevona, Blanca La Roja. Caimana es Es Mimi, sí. no, La, creo gro- que es la grosera, creo que. creo que es una de esas. Que ella dice que ella Pero prefiere. igualito lo vas a conocer porque yo le voy a regalar el taller contigo. Este taller se lo voy a regalar contigo. Ah, ok, perfecto. Bueno, Ujú. ahí, por ejemplo, la actuación de Beatriz Vázquez Ajá, es de las mejores. Sin embargo, sí, sin es la embargo, mejor, definitivamente. sí, sí, sí. A nivel de construcción es de las mejores. Pero el Ujú, problema que yo veo a nivel general es que todas hablan demasiado bien. ujú, Y ujú, el habla de esas putas es muchísimo más añeja. ujú. Entonces, hay que tener cuidado con el estrato social. ¿Ves? Porque el Total. estrato social te puede tumbar a tu personaje, lo puede tumbar completamente. Y además que el estrato Ujú, social te puede producir un vicio. En el caso de nosotros, los venezolanos, la gente que es de la alcurnia, ¿verdad? Sabes ujú, que tiene incluso como esa forma de hablar, que es como un mandibuleo, que es que sabes que ujú, quieren hablar como muy bien y tienen esa cosa. Entonces, ujú. claro, eso, si tú tienes un personaje, por ejemplo, estás haciendo Ofelia en un clásico, en Hamlet. O sea, Ofelia no puede hablar Ujú, así, ¿sabes? No puede, tienes que tener mucho ujú. cuidado. Por ejemplo, yo lucho con eso, porque bueno, como yo le doy tanta clase a tanto estudiante y me toca tanto Claro. muchacho joven que habla en horizontal, que no abre la boca, sino que habla así, o sea, profesor, usted sabe que, y no tiene buena pronunciación, entonces hay que trabajar mucho con eso. Eh, Lugar que ocupa en la colectividad es importante saber qué capacidad tiene de líder un personaje, si el personaje es low profile, o sea, si es tranquilo, si no anda Ujú, como muy jefe de campaña, como digo yo, ujú, o tiene esa actitud de ser el dirigente social de su grupo, el que más participa. Eso hay que tenerlo claro cuando uno está trabajando los personajes. ujú. De igual forma, la sociabilidad.
O sea, hay personajes que son tímidos y es tímido el personaje. Entonces tú no puedes quitar, deconstruir esa timidez que es propia del personaje porque tú como actor eres sumamente espontáneo. Tienes que tomarlo en cuenta. Porque hay que tomar en cuenta que es diferente. Si estás de acuerdo con el medio que lo rodea, ¿ves? O sea, si ese personaje tiene o no tiene una resistencia con el sitio en donde él se encuentra y las relaciones que tiene. Si eso no está claro para el actor y para el director, entonces estás perdido porque no sabes cuál es la situación del personaje. Y tú tienes que definir cuál es la situación del personaje. ¿Cuál es la ocupación o la profesión? Las condiciones de trabajo que tiene. ¿Está contento consigo mismo? ¿Coincide con sus actitudes y con su vocación? No hay una peor cosa que tener a alguien haciendo un oficio que no quiere hacer. Eso ya determina el comportamiento del personaje. ¿Ves? Una persona que es mantenimiento, pero no quiere ser de mantenimiento, estudió y es administrador, lo que pasa es que está de mantenimiento porque está en Estados Unidos y es ilegal. Ese personaje tiene un matiz que hay que tomar en cuenta. Ok. Por ejemplo, yo tengo un personaje en la película que voy a hacer próximamente, que es un señor que se viene para Caracas a tratar de pegarla, porque él quiere ser actor y quiere ser una estrella. Y él termina entrando a Venevisión, pero en el personal de mantenimiento, limpiando el canal, viendo a los actores de lejos. O sea, evidentemente él tiene una frustración que debe tener en cuenta el actor cuando lo vaya a realizar. En este caso es un personaje cómico, pero justamente es esa frustración es lo que lo impulsa a él a hacer los chistes que hace, etcétera, etcétera. ¿Ok? Claro. Luego tenemos el detalle de la educación. Es importantísimo, que es lo que estamos hablando, ¿no? O sea, la cantidad y calidad de la educación. Por ejemplo, si el personaje es un personaje que está en educación, o sea, que está estudiando, un personaje que estudia en la universidad. Entonces, bueno, el personaje tiene que, de alguna manera, ser específico, porque estudiar en la universidad no es suficiente, es muy general. Debería por lo menos tomar decisiones de qué es lo que estudia, o sea, saber qué es lo que estudia, cuál es la materia que más le gusta, ese tipo de cosas que particularizan la imagen del actor, y entonces el actor tiene algo más concreto en qué pensar y en qué poder enfocarse desde el punto de vista de la concentración, ¿sabes? Porque no es lo mismo decir, no, yo soy estudiante universitario, pero papá, no es lo mismo un estudiante de medicina o un estudiante de arte. No es lo mismo un estudiante de farmacia o un estudiante de idiomas. Son cosas distintas, son vibras distintas. No es lo mismo. Totalmente. Yo estudiaba artes y a mí me encantaban las materias de artes escénicas y la materia de música me fastidiaba. Yo veía teorías y épocas de la música y la pasaba y sacaba 20 porque era un fajado, pero no porque me gustara. Porque no, a mí la teoría y solfeo yo no puedo con eso. Yo nunca supe leer una partitura. Ni sé qué es una corchea, ni una blanca, ni una negra. No sé. No está en mí. Prefiero bailar, en tal caso. Prefiero tomar una clase de danza a tomar una clase de música. Lo máximo que puedo hacer es cantar. Claro. Y que me digan, estás desafinado, afina, baja una octava. Coño, explícame qué es una octava, porque de verdad que yo, mira, estoy en primera y en segunda, no llego a octava. ¿Sabes? Entonces, ese tipo de cosas son importantes que las tengas claras, porque a veces, imagínate tú, si a mí me toca ir a audicionar para ser un pianista,
Yo tengo que tener una afinidad con la música y ya ves que no la tengo, la tengo que producir. Mira todo lo que me está pasando escribiendo la película que estoy escribiendo de Morochito Rodríguez. Ahora resulta que veo peleas en mi vida. Yo había visto una pelea de boxeo más allá de la que vi de todas las veces que se peleó Rocky en todas las películas que ha hecho. Pero que yo me ponga a ver una película para analizar si el gancho jab se hace, si se hace un swing, si se hace una caminata tic, 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 tic. O sea, mira, no te imaginas. Ahora soy, bueno, Delio Amado León. Soy Gonzalo López Silvero. Puedo comentar sobre, porque es que me he visto muchos videos ya. Porque yo necesito saber cómo peleaba Morochito. Yo necesito saberlo porque como yo estoy escribiendo, yo necesito saber si él esquiva los golpes o le daba muchos golpes. Resulta que no. Resulta que Morochito está vivo, entre otras cosas, porque se cuidó mucho de que le pegaran en la cara. Pocas veces. Él recuerda que lo partieron una vez en la ceja. Y lo partió Lumumba, que por cierto Lumumba está vivo y está más viejo que Morochito. Tiene 83 años. Claro, lo que pasa es que Lumumba es un negro y los negros tienen esa fortaleza increíble que parecen que son extraterrestres. Ok, entonces, la vida familiar, quiénes son sus padres, si viven, el tipo de relación con sus padres, si sabe algo sobre sus antepasados, eso es muy importante. El asunto de los ancestros es muy importante también tomarlo en cuenta. Eso casi nadie lo toma en cuenta cuando va a construir un personaje. De hecho, eso es una cosa que incluso desde yo que estoy ahorita estudiando en los cursos estos espirituales con Héctor González, que estamos haciendo el perdón profundo ahorita. Bueno, resulta que uno tiene que perdonar incluso a sus ancestros. Porque en sus ancestros hay cargas desconocidas para ti que se pueden manifestar en tu vida sin que tú lo sepas. Entonces, imagínate que hay como una cosa ahí también como ese asunto el tema de las constelaciones familiares. De las constelaciones familiares. Justamente te lo iba a referir. Entonces, el estado civil, si tiene hijos, hay que precisar si tiene relaciones, si tiene cónyuge, o sea, ¿qué pasa con eso? Eso determina la acción de un personaje. No es lo mismo un personaje que tiene vida marital a quien no la tiene. Quien está solo, quien está soltero y jode y va y pajarea por allá y tira aquí y tira allá. Eso es distinto a una persona que está formalmente en una relación. Eso determina la energía del personaje. No es lo mismo, definitivamente. No es lo mismo, claro. No es lo mismo un personaje en soledad, un personaje que tiene 5 años sin una pareja. Tiene una cosa totalmente distinta al que le pasan mensajitos que le llega, nos vemos hoy, te quiero. Al que no le llega ningún mensaje, son cosas distintas. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Sí, total. Eso el actor lo tiene que saber. Tiene que pararse un momento en pensar qué pasa con él con relación a eso, aunque en la obra no haya ningún tipo de referencia con relación a eso, pero él tiene que hacer ese trabajo. Que eso es mucho la preocupación de la tendencia stanislavskiana, recrear un mundo interno del personaje, que si no te lo da el autor, te lo tienes que crear tú mismo. ¿Para qué? Para que haya una imagen conducente que te logre definir en la acción de una manera determinada y el público pueda conectar con la verdad que estás dando en escena. ¿Ok? Ok. All right. ¿Cuál es el estado financiero? Si tiene ahorro, si tiene sueldo,
si es suficiente el sueldo para sus necesidades, si tiene una preocupación por el dinero, si el dinero es un puntal en su vida, más allá de lo que puede ser su situación emocional, su vida, su relación con sus seres queridos. Resulta que el ser querido, el ser más querido de este personaje es el billete. Y si no tiene el billete, entonces se siente totalmente triste, aunque tenga una madre que lo ame y una pareja que lo adore. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Claro. A mí me parece que esto es bellísimo porque esto es la vida, ¿no? Y es Claro. como uno ve la vida y todo lo que, las capas que la vida tiene y cuáles son las que, de esas capas que la vida tiene, cuáles son las que le va a otorgar a ese personaje. Y sobre todo, Exactamente. cómo va a armar el abanico para que existan todas de repente en toda tu obra. O sea, que tú en tu obra tomes en cuenta todo lo que pasa en la vida, o por lo menos la mayoría de las cosas que pasan, ¿no? Eso es lo que le va a dar abanico. Es lo que yo digo, oye, esta obra tiene que tener un abanico. Tú no puedes tener una sola cosa porque eso va a fastidiar. Tú tienes que llenar eso, como decía mi maestro. Tú tienes, cuando vas a hacer la obra y la puesta en escena, tú tienes que ir echando capa. Capa y capa y capa y capa y echar color tras color, de manera que cuando la gente empiece a ver ese cuadro, vea colores en todas partes y le parezca muy atractivo ese cuadro lleno de capas y capas y capas. ¿Eh? Y las capas, Correcto. capas y capas son todos estos detalles que están con relación a los personajes y con relación a las relaciones que hay entre los personajes y la manera en cómo tú planteas los conflictos y cómo tú planteas las soluciones en tu obra, independientemente de cómo ella sea. ¿Ok? Ok. Luego está la religión. Imagínate tú, la religión, si eres creyente o no eres creyente. Si tu vida, o sea, si la vida del personaje está asignada por sus creencias religiosas. ¿Qué ocurre allí? Habría que investigar si el personaje tiene una religión en específico. Y si tiene una religión en específico, oh Dios, tenemos un gran sitio en donde investigar. Porque evidentemente yo, que soy católico, apostólico y romano, laico y no practicante, ¿verdad? Que cuando voy a misa, cuando mi suegra me dice, mi hijo tiene que ir a misa. Vamos. Pero yo no ando, no lo hago, porque tengo una aproximación a mi religión desde un lugar muy relajado. Creo en Dios, rezo un Padre Nuestro, tal, pero no estoy haciendo lo que normalmente hace la gente que está apegada a la fe de su religión, por ejemplo, en el caso católico. No es lo mismo a alguien que sí esté apegado, no es lo mismo. No es lo mismo que incluso a aquel que está apegado de más y entonces es fanático. Sí, ¿no? exacto. En el caso, por ejemplo, de la religión evangélica, que se da mucho, el cristiano evangélico que está en la calle, en la plaza con la Biblia y que te grita y que te dice, el diablo, hay que sacarlo, y toda esa cosa, ¿ves? O las otras religiones que son principales, como por ejemplo el comportamiento de un musulmán, el comportamiento de un judío, en la ortodoxia de ambas es distinta a los que son ortodoxos religiosos, a los que son laicos. Entonces ahí hay una cosa buenísima para estudiar. Claro. Si el personaje viaja, si hace viajes,
a los lugares que ha visitado o donde ha vivido. Es un poco eso de que dicen que la gente desarrolla una sabiduría muy especial cuando conoce distintas latitudes. Solamente el hecho de conocer una tierra distinta a tu tierra hace que tú tengas como una evolución desde el punto de vista de crecimiento personal, todo este tipo de cosas, que hay gente que dice, oye, viaja, que viajes te hace bien, que viajes y que conozcas otras culturas te ponen un criterio y un nivel muchísimo más interesante. Entonces, claro, hay que ver si el personaje nunca salió de San Rafael de Ejido, evidentemente tiene una manera de ver el mundo distinta a aquel que hizo su primer viaje para Nueva York a los 18 años. Que vivió en Montreal durante 3 años y medio. Que vuelve a Venezuela, pero luego se va para París y pasa en París 17 meses estudiando antropología. O sea, por Dios, es una cosa totalmente distinta a aquel personaje que toda la vida ha vivido en el barrio La Cruz. Claro. Por ejemplo, el personaje de Morochito es muy particular, porque Morochito se gana una medalla de oro en México, pero antes de ir a México fue para Canadá y se ganó una medalla de oro en Winnipeg. Y fue y peleó en Chile, y se fue para Chile, y estuvo en Chile, estuvo en Puerto Rico. Además conoció un pocotón de gente, cubanos, rusos, peleó con chinos, con coreanos, peleó con un pocotón de gente, y tú hablas con Morochito y pareciera que nunca hubiese salido de Cumaná. ¿Por qué? Porque hay un, ¿cómo se llama? Hay un factor de educación que está presente en el personaje. El personaje viajó, el personaje es incluso un baluarte del deporte venezolano. Sin embargo, su forma de ser corresponde a cualquier lugareño de Casalta donde él vive. Claro. Antier vi una entrevista que yo te la voy a pasar. Te voy a pasar para que veas un momentico. Mira, la entrevista más insólita que yo he visto en toda mi vida. Un periodista que yo me imagino, quién sabe dónde habrá estudiado ese periodista, pero tú tienes que ver. Le hizo la entrevista con el celular, entonces claro, se le pegaba. Los planos de la entrevista es la nariz de Morochito. Y el tipo le dice mi tío, mira mi tío. O sea, el entrevistador pareciera que se bajó de una camioneta, de una camionetica, de atracar la camionetica y decir, por cierto, ahí está Morochito, lo voy a entrevistar para subirlo en YouTube. Una cosa impresionante. Impresionante. Entonces, claro, ahí tú te das cuenta y dices, Dios mío. Entonces, claro, que él no estudió, él prácticamente era analfabeta y bueno, y Claro. después de que creció, aprendió a leer y a escribir con la mujer que tiene ahorita, con Sabina. Claro, él no dice eso en las entrevistas, él no lo dice. Se dice, pero él no lo dice, porque yo me imagino que le debe dar vergüenza. Pero llama muchísimo la atención ese tipo de cosas. Claro, como yo estoy escribiendo sobre un personaje que no es ficticio, sino que está vivo, sin embargo yo dentro de la película estoy creando situaciones ficticias, porque como no conozco exactamente la vida, tengo que ver cómo cuento su historia. Entonces me invento yo la cosa, y eso lo tiene el documental. El documental tiene una parte en donde el guionista hace ficción. ¿Ok?
Entonces, para finalizar, las ideas políticas, los pasatiempos, las aficiones deportivas. Bueno, imagínate, en las ideas políticas, si pertenece a algún partido, ya tú sabes que pueden generar el hecho de que alguien pertenezca a una tolda o no. Si tiene una afición deportiva, porque eso puede generar de alguna manera una característica en el personaje. El personaje. En qué ciudad o pueblo vive, en qué calle, qué aspecto tiene su casa, cuántas habitaciones tiene, cómo están amobladas, etcétera, etcétera. O sea, aquí el caso es que de repente podemos estar hablando de que el personaje viva en una zona maravillosa, pero que la casa donde viva esté deteriorada totalmente y esté en el piso como en la indigencia de cualquier rancho. O que tú veas un rancho que queda en un barrio muy peligroso, pero que está impecable, de punta en blanco, porque quien vive ahí psicológicamente tiene esa paz que le hace tener un orden en su casa. Entonces, claro, hay que ir como viendo qué funciona y qué no funciona. ¿Ok? Bien, entonces, con este aspecto social terminamos y nos quedaría para la clase que viene. No, déjame tomar la foto. Presentación. Ya va, vamos a tomar la foto. Ajá. Para la clase que viene nos quedaría el aspecto psicológico y el aspecto teatral, que lo vamos a ver rapidito. Yo te lo voy a pasar para que de una vez lo tengas. Nos quedan las exposiciones, ¿ok? Y yo te voy a hacer una lista de los directores contemporáneos que quiero que los tengas de una vez, para que los tengas para que los tengas como migrados y sepas que ahí están, ahí existen y que los puedes investigar. ¿Ok? Perfecto. Por ejemplo, yo te voy a pasar una lista que diga: Eugenio Barba, no necesito dinero, no necesito edificios. ¿Por qué? Porque Eugenio Barba es capaz de hacer sus obras en el terreno baldío que está entre la calle 7 y la 9 de Copenhague. ¿Ok? O sea, no le tienen que dar un teatro para él poder hacer lo que él quiere hacer. Y eso es un signo contemporáneo. ¿Por qué? Porque eso de alguna u otra manera tiene que ver con la utilización y reutilización de espacios. Cuando tú ves, por ejemplo, aquí en un festival internacional de teatro, había un proyecto bellísimo que se llamaba Apartamentos X. Y esos apartamentos X eran obras de teatro que ocurrían en un edificio abandonado en cada piso. Y la gente iba viendo la obra, recorriendo el edificio hasta que llegaba arriba. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Festival Internacional de Teatro? Conseguir un edificio en ruinas o un edificio en construcción que se lo prestaran para hacer eso. Eso es un dominio de alguna manera del espacio público. Hacer una obra en una plaza, en un estacionamiento, en la azotea de un edificio, en lugares no convencionales como el teatro siempre se acordó hacer. El teatro siempre estaba metido en la cúpula de un teatro. Y en el siglo XX eso empezó a cambiar. ¿Ves? No quiere decir que los grandes directores del siglo de contemporáneos no lo hagan. O sea, no utilicen las salas. Por supuesto que las utilizan. Por ejemplo, Anne Bogart, que es una directora y maestra maravillosa, ella dice: yo no soy inventora, yo todo me lo robo.
O sea, ¿qué te está diciendo con esto? Ya el teatro, a estas alturas, no tienes nada que inventar. Ya está escrito. Ya está escrito, ya está hecho, Claro. ya está experimentado. Tú lo que tienes que tener es la pericia y la estrategia para tomar de lo que se haya hecho y construir algo nuevo. ¿Ves? Y bueno, y para cerrar, te voy a dar la otra máxima de otro director contemporáneo, que esto es otro maestro, que es Declan Donnellan, que está vivo, por cierto, dice: estás tú, estoy yo y está el espacio. Es decir, esa visión brookiana también de que el espacio es lo más, o sea, dame un espacio y que vengan dos actores y ya tenemos un teatro. Que eso además viene desde el siglo de oro español. Lope de Vega decía: me dais cuatro bancas, unos actores y tendremos teatro. 4 bancas, porque él decía que en las bancas se unían y hacían un entarimado y ahí montaban los dos actores y había teatro. Ya está, no necesito más nada, no necesito ni luz, ni vestuario, ni yo tengo mis actores y ya está. Yo con eso hago todo. ¿Ok? Bien, entonces nos vemos el miércoles. Dime cuáles son los 3 puntos que vas a elegir, porfa. Yo de todas maneras este sábado voy a trabajar con las exposiciones, ¿ok? Que me toca trabajar las exposiciones en el nivel profesional, entonces es perfecto porque hago como Anne Bogart. No innovo nada, todo me lo robo. Sí, fíjate, yo escogí puesta de escena de teatro de Shakespeare, teatro renacentista. Perfecto. Siglo de oro español. Buenísimo. Y romanticismo. Bellísimo. Te voy a pasar un material de siglo de oro español para que tengas ahí una fuente bien sabrosa sobre puesta en escena. Ok. Perfecto. Si te toca escarbar la puesta en escena del romanticismo y de... Ahí en el romanticismo, eso estaba viendo. Ahí en el romanticismo lo que tienes que tener claro es, por ejemplo, todo el legado que dejaron la compañía de los Meneghel, ¿ok? Que ellos laboraron en el siglo XVIII ya y tocaron un poco el siglo XIX. Y los Meneghel eran naturalistas, totalmente naturalistas. O sea, ellos montaban todo lo más parecido a la realidad. ¿Ves? Y en el romanticismo la figura principal era Goethe. ¿Ok? Goethe con el Fausto, Schiller con los bandidos. Entonces, a lo mejor, si consigues de repente escritos sobre cómo se hacían las grandes obras románticas, puedes conseguir. Hay una obra de Rubén Darío que se llama El Hernani, que es un estandarte del teatro romántico. Rubén Darío es nicaragüense, pero es latinoamericano, pero forma parte fuerte de un movimiento romántico. ¿Ok? ¿Cómo se llama? El Hernani. Hernani, con H. El Hernani. Ese es un héroe. Ok. Listo. Dale, un abrazo. Nos vemos. Vale, nos vemos el miércoles. Chaito. Un abrazo. Bye.